Bien, fíjense, aquí tenemos un video que voy a realizar para explicar un poco sobre el manejo del tester. Cuando yo utilizo el tester, lo utilizo solamente para medir resistencias, y para medir voltajes de DC. También lo uso para medir voltajes de AC, pero no lo uso para medir corriente, no lo uso, porque lo puedo quemar. Aún con la experiencia que tengo, lo puedo quemar, sobre todo cuando estoy trabajando en placas. Entonces, tú tampoco lo uses, porque si tú quieres saber la corriente de una parte de un circuito, calcúlala. Mide el voltaje en una resistencia, divides el voltaje entre el valor de la resistencia y eso te da la corriente que pasa por allí. Recuérdate de la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Bien, aquí tenemos el selector de medición y aquí tenemos los terminales donde colocas la punta de prueba. Esta punta de prueba negra siempre va en el común y la roja en la parte donde mides voltaje y resistencia. Yo uso mucho esta parte del pito para probar los circuitos de los aparatos o de las placas, que ellos no tienen energía alimentada por el aparato, sino que es el tester el que haciendo la medición le mete corriente a los circuitos. O sea que eso de que dicen que uno mide con el tester ohmio y eso es una medición sin energía, no, eso tiene energía, porque la energía la suministra el tester, la corriente, para poder medir la resistencia de los circuitos. Es por eso que yo, midiendo resistencia en los integrados, en las piezas, en los circuitos de una placa, yo sé si la placa está bien o está mal, dada a la experiencia pues de la electrónica básica. Bien, es por eso que la persona que estudia electrónica aprende una serie de conocimientos para poder comenzar a trabajar la electrónica. Cuando mido voltaje de DC, lo pongo siempre el tester a la escala de 200 ohmios y lo dejo allí, porque por lo menos el transistor de potencia horizontal ya yo sé que ahí no debo de medir, porque ahí hay como un pico de voltaje como de 1000 voltios que me va a quemar el tester. Esto estoy hablando del transistor de los televisores viejos, de los televisores TRC. Ahí no puedo medir en el colector, porque hay picos de voltaje de más de 1000 voltios y ahí el tester se puede quemar, o se quema, pues, se quema. Entonces yo utilizo este rango de 200 voltios y mido todo tipo de voltajes de DC, siempre colocando el cable negro en tierra del circuito, en el común, y con el rojo toco las diferentes partes del circuito y así sé si está bueno o está malo. No es que yo voy a medir la tensión especial de una pieza, a menos que quiera hacerlo en una forma para estudiar lo que está pasando en la pieza. En el caso ese de la corriente, que yo mido el voltaje en una resistencia, divido el voltaje entre el valor de la resistencia y eso da la corriente. Entonces repito, mide voltaje, mides resistencia, puedes medir voltaje de AC también, pero no midas corriente porque se puede quemar el tester. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.